¿Sientes que cada semana sale una nueva herramienta de inteligencia artificial y no sabes ni por dónde empezar? Tranquilo, no es que vayas tarde, es que el ritmo de la IA está siendo más rápido que nunca. Y mientras todos están hablando de OpenAI o Grok, Google acaba de mover ficha en silencio. Gemini acaba de lanzar 6 nuevas funciones que puede cambiar por completo la forma en la que trabajas. Desde activar el modo agente de Gemini y conectar extensiones, ver las mejoras en edición de imagen que ha implementado Nanobanana, poder editar partes concretas de una aplicación o hasta conocer el nuevo buscador de IA que ofrece Google. Y lo mejor de todo, totalmente gratis. En este vídeo vas a descubrir cómo poder aprovechar estas nuevas funciones con ejemplos reales que puedes aplicar desde hoy mismo. ¡Empezamos! La primera novedad que ha implementado Gemini es dentro de su apartado de asistente de IA, en el cual se llama Gemini CLI. Como vemos por aquí por pantalla, os muestro el código de instalación de Gemini CLI. De todas formas, os dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual tengo un vídeo dedicado hablando de cómo instalarlo, configurarlo y casos de uso con Gemini CLI. Si nos vamos al apartado de extensiones, que son las novedades que ha implementado, aquí podemos conectarnos a diferentes herramientas, como es el caso de GitHub, Google Chrome, Nanobanana y muchísimas más. Nosotros vamos a instalar la extensión para Google Chrome. Si le damos aquí a este botón de copiar y abrimos un nuevo terminal y pulsamos clic derecho para pegar y le damos a Enter. Confirmamos pulsando Y y ya nos dice que estaría la instalación completada. Ahora, si accedemos a Gemini CLI pulsando Gemini, una vez que estamos dentro de Gemini CLI vamos a poner /extensions y pulsamos Enter. Y aquí ya nos sale que tenemos la extensión de Google Chrome activada. Y así de sencillo sería la instalación para cualquier tipo de herramienta que queráis conectar con este asistente de IA. Ahora vamos a pedirle lo siguiente. Le vamos a decir que entre en la página de Mercadona. Permitimos el acceso total pulsando la opción 3 y dándole a Enter. Y automáticamente ya nos habría abierto la página de Mercadona. Una vez me ha abierto dicha página, vamos a decirle lo siguiente. Pon el código postal de Sevilla y añade al carrito los ingredientes necesarios para hacer una pasta a la carbonara. Y le damos a enviar. Y vemos cómo va añadiendo poco a poco los ingredientes. Ahora acaba de buscar los huevos y los ha añadido. Ahora está añadiendo el bacon, un paquete, y solamente faltaría que añadiese el queso. Absolutamente una pasada. Y esto le podemos pasar toda la lista de nuestra compra y que él nos añada todo a nuestro carrito. Y como vemos, ya tendríamos por aquí el resultado de la cesta: el queso, el bacon, los huevos y los macarrones. Para el siguiente caso de uso dentro de la herramienta de Gemini CLI, le vamos a pedir que acceda para renovar nuestro DNI o pasaporte. Y le mandamos el siguiente prompt: accede para renovar mi pasaporte español. Ábrelo en nuestro navegador para reservar la cita. Le damos a permitir el acceso y nos dice que ya había encontrado la página. Si abrimos el navegador, aquí ya vemos que estaría abierto. Lo vamos a poner en paralelo y le vamos a decir: dale a reservar cita hasta el paso de yo poner mi número de pasaporte. Y le damos a enviar. Automáticamente está accediendo él. Y ya habría dado con el sitio para poner mi número de identificación, sin palabras. Y con esto lo que ganamos no es solo que trabaje por nosotros, sino de que si necesitamos algún papel burocrático que no tengamos ni idea en qué página localizarlo, con este asistente nos lo localiza exactamente al punto donde queremos llegar. Esto lo podemos aplicar para solicitar una ayuda, para pedir una beca, para renovar la ITV de nuestro coche, es decir, para cualquier tipo de documento. La siguiente novedad que ha implementado Google es en el apartado de Google Nanobanana. Si accedemos aquí a Google AI Studio, que os lo dejaré el enlace abajo en la descripción, y seleccionamos el modelo de Nanobanana, esta nueva versión, aquí en radio de aspecto podemos marcar qué tipo de formato queremos que nos devuelva. En mi caso vamos a marcar el 16:9. Este es el formato que se utilizan para las miniaturas de YouTube.
Le vamos a juntar estas dos fotos, que es una foto mía y un icono de Google. Y le pasamos el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción. Y por aquí ya tendríamos el resultado. Vemos que salgo yo con el texto que le he indicado de 6 nuevas funciones y sujetando el icono de Google bastante eléctrico. Y lo más importante, respetando las proporciones que le he dicho. Si ahora probamos a cambiarle el radio de aspecto y ponemos el 21noveno, esto quiere decir una foto panorámica. Y le mandamos la siguiente foto de una serpiente en un tronco. Y el prompt que le vamos a pasar va a ser este. Imagina el entorno donde está esta serpiente y haz una foto más alejada y le damos a enviar. Y por aquí ya tendríamos el resultado. La verdad que se ve bastante realista, respetando sobre todo la imagen principal, que era la forma en la que está la serpiente y en este mismo tronco. Y como os decía, en este caso la ha creado panorámica. La siguiente novedad que nos encontramos dentro de Gemini es el apartado de Canvas, en el cual podemos hacer sesiones específicas. Para ello vamos a crear una web profesional para una academia que ofrece asesoría sobre cómo implementar la IA en sus vidas, ya sean empresarios o no, y marcamos la opción de Canvas. Y ya tendríamos por aquí el diseño de la página web que nos ha creado. Y aquí es donde reside la nueva función. Si le damos a seleccionar, podemos seleccionar este texto y decirle cambia a color amarillo las letras azules y le damos a enviar y por aquí ya nos habría hecho el cambio. Ahora le vamos a decir que queremos otro tipo de botón, que este no nos gusta. Cambia el diseño de este botón. Y nos dice, para darle más aspecto moderno, le aplicaré un degradado sutil, aumentaré el tamaño de la fuente para que destaque más y mejoraré la sombra. Y si pasamos el ratón por encima, sí que es cierto que se aprecia como una especie de glow amarillo. Con esto lo que ganamos es tiempo y que no nos modifique cosas que no queremos que cambie. Otra de las nuevas funciones que ha implementado Google es dentro de su herramienta que se llama Stitch, en el cual sirve para crear diseños de aplicaciones web o aplicaciones móviles. Y le damos a pedir lo siguiente, crea una app que se llame José Ángel AI, en la cual se base en una app que sirva para reservar citas para una peluquería femenina y que la decore estilo navideño. Y le damos a generar diseños. Dicho enlace también lo dejaré abajo en la descripción con el prompt. Nos dice las pantallas que va a crear y le decimos que sí, que las cree todas. Ya tendríamos aquí el diseño de las 3 pantallas en la cual vería el cliente. La novedad está aquí que si no nos gusta un aspecto de una pantalla le podemos dar a la opción de crear variantes. Y le podemos decir, cambia el fondo en vez de blanco que sea rojo navideño con elementos típicos de árbol de Navidad y le damos a enviar, con la idea de que se mantengan todos los elementos, ya que me gusta la distribución y cómo lo ha enfocado, pero que cambie solamente el fondo. Y por aquí abajo ya iría creando las diferentes variantes y nos lo ha hecho en base a la pantalla inicial que es la que hemos seleccionado. El diseño que más me convence por el tipo de rojo y el tipo de letras sería el primero. Esta herramienta está bastante bien de cara a que si queremos crear una aplicación y le queremos pasar el diseño a nuestro diseñador web, simplemente con pasarle una captura de pantalla de esto o incluso darle aquí a visualizar código, ya le podríamos pasar el código fuente del diseño este que ha creado. La finalidad de esta aplicación sería ahorrarnos costes y crear un diseño en base a nuestros gustos y en nuestras necesidades. Sí que es cierto que esto después lo podemos poner en balanza con nuestro diseñador web por si cree que hay algo que podamos modificar, pero ya tenemos una base de lo que nos gusta. Otra de las nuevas funciones que ha implementado Google ya por fin en España, ya que actualmente estaba solamente disponible en Estados Unidos, es el modo de buscador de IA. Si accedemos a este buscador, que os lo dejaré abajo en la descripción, o simplemente con buscar Google, como veis aquí por pantalla, ya aquí a la derecha sale el modo IA. Vemos una interfaz similar a la de Comet, que también os lo dejaré en el vídeo por aquí arriba, que es el navegador de IA que ha implementado Perplexity. Le vamos a mandar lo siguiente, resume las noticias de hoy acerca de finanzas, oro, Bitcoin, SP500 y le damos a enviar. Ya tendríamos aquí el resultado en diferentes bloques. Un primer bloque de finanzas, un bloque de oro en el cual comenta la caída y la recuperación parcial, la debilidad por el dólar, el apartado de Bitcoin y el apartado del SP500. Y aquí a la derecha tendríamos la fuente
donde lo ha extraído dicha información. Con este nuevo navegador lo que pretende Google es el hecho de implementar la búsqueda por IA, con el objetivo de que ya no solamente nos salgan los típicos enlaces, estos que vemos a la derecha, que no sabemos en qué página visualizar la noticia que nosotros queremos en concreto. Con esto nos extrae solamente lo que nosotros necesitamos y no tenemos que ir página por página mirando cuál es la noticia real. Con esto nos da una búsqueda exacta y concreta de lo que necesitamos. Y ahora ponme por comentarios, ¿piensa implementar este modo de búsqueda en tu día a día? Google también acaba de lanzar su primer agente de inteligencia artificial enfocado para el trabajo. Esto necesita la licencia de Enterprise, la nueva faceta empresarial de la IA. Accede a modelos de Gemini de primera categoría, fundamenta los agentes en la realidad de tu empresa. Y aquí, si vemos en recursos de marketing, tiene un caso muy específico. Analiza al instante las tendencias del mercado global para ir un paso por delante, genera contenido de la campaña y aparte automatiza los informes de rendimiento de todos los canales para obtener una vista unificada. Si visualizamos el vídeo que tenemos, vemos cómo interconecta con un mismo agente, le da el permiso de que acceda a donde tenga la galería de recursos, como es el caso de una chaqueta, y en la cual le dice que en base a la galería de recursos de esa chaqueta cree a una persona, es decir, a un modelo, utilizando dicha chaqueta en la nieve, como podemos visualizar por aquí por pantalla. Es decir, que ya estamos creando agentes personalizados y dándole permiso para que se conecte a nuestro Google Drive, donde tengamos nuestros recursos de nuestros productos, y le pedimos que nos cree una campaña de marketing de modelos utilizando dichos productos, ya sea una chaqueta, una taza o lo que sea. Si quieres mantenerte un paso por delante y no quedarte atrás en esta nueva ola de IA, suscríbete y activa la campanita. Y prepárate, porque lo que viene no tiene vuelta atrás.